pecado, porque la Biblia dice que el pecado es sobremaneramente pecaminoso, es malo. Por eso tenemos que ser celosos con el pecado y con la santidad. Déjame decirte que la Biblia enseña que el pecado produce 3 clases de frutos. Versículo 8, mire cómo dice, de Romanos 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Lo primero que el pecado produce en nosotros es una codicia. ¿Y qué es codicia? Es anhelar algunas características en otros. El pecado lo primero que provoca en mí es, en vez de lo que Dios hace en mí, codiciar lo que mi hermano puede tener. La codicia. Y Dios quiere que empecemos a reformar nuestro interior conforme a la palabra de Dios, porque ese cuerpo nos va a traicionar. La Biblia establece que el pecado produce toda codicia, pero el pecado es un conocimiento. Pecado es infracción de la ley, pero la expresión llamada dimensión del pecado es un conocimiento. O sea que el ser humano camina en la tierra por información. Usted y yo caminamos por información. De acuerdo a la información que usted tenga en su cabeza, es una manera de obrar. Si caminamos con la información del pecado, nuestras obras serán contaminadas. Si caminamos con la información de la justicia, nuestras obras serán justificadas. Por eso, el apóstol Pablo dice, yo no conociera lo que es pecado. O sea que el conocimiento es llegar a entender lo que es el pecado. Y el pecado lo primero que hace en mí es una codicia sobremanera. No hace que yo codicia a media, sino que dice toda clase de codicia. Y nos lleva a codiciar lo que no podemos tomar. Nos lleva a codiciar lo que no podemos alcanzar. Y eso produce frustración en nosotros. Y nos volvemos esclavos del pecado. Número 2, lo que produce el pecado. Mira lo que dice en el versículo 10 y 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Lo segundo que el pecado produce es engaño. Primero, nos hace codiciar cosas que no podemos alcanzar. Segundo, nos miente, nos engaña y nosotros cedemos a ese engaño. No, tranquilo, que tocar a esa mujer no está mal. Robar eso no está mal, usted se lo merece. Usted se merece eso, que tome eso que es suyo, tómeselo, cógelo porque usted se lo merece. Y nos engaña y caemos muchas veces en ese error. Esa es la dimensión de pecado. Yo no estoy diciendo por eso en pecados que nosotros conocemos, porque más adelante Pablo dice, porque lo que quiero hacer no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es un pecado de ignorancia, pero ese pecado de ignorancia nos arrastra a la dimensión del pecado y nos hace primero codiciar y segundo ser engañados por el pecado, porque esa dimensión es experta en engañar. Por eso Pablo nos enseña que la única forma de liberarnos de esa ley del pecado es viviendo en la ley del Espíritu, no en la ley moral, porque la ley que Dios estableció con los 10 mandamientos es el termómetro que nos dice la enfermedad que tenemos, no la cura para la enfermedad. La ley del pecado es la enfermedad. La ley moral, que son los 10 mandamientos, es el termómetro de que nos dice qué enfermedad tenemos y cuán enfermo estamos. Pero ¿quién nos liberta de esa enfermedad? La ley del Espíritu. Por eso, cuando caemos en legalismo, en practicar ciertas reglas, sin vivir la ley del Espíritu, estamos esclavos aún del pecado. Por eso es bueno conocer mi enfermedad. El apóstol Pablo enseña que la ley de Dios era inactiva o no era imposibilitada para anular la ley del pecado. Dios permitió que viniera la ley moral, los 10 mandamientos, para que el hombre conociera qué enfermedad tenía. Pero ¿dónde estaba la respuesta de su enfermedad? Sí, Dios, los 10 mandamientos me enseñan qué cantidad de enfermedad tengo. Aún soy mentiroso, deseo la muerte de mi prójimo, ando mintiendo, soy orgulloso, soy altivo, pero ¿quién me cura esa enfermedad? Y si no comprendemos la dimensión en la cual Dios quiere que caminemos, estaremos esclavos del pecado, así parezcamos
que somos libres. Porque Dios no quiere gente que viva bajo la letra, sino bajo la dimensión del Espíritu. Amén. Por eso es bueno comprender que la dimensión del pecado lo primero que hace es engañarme, hacerme ver que las cosas están bien. Pero dice la Biblia que es un engaño. Dios desea que nos apartemos de esa dimensión porque no le pertenece al reino de la luz. Ahora, miren lo que produce. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, la separación. El pecado lo primero que nos quiere llevar es a codiciar lo que no podemos alcanzar, nos frustra. Segundo, a estar engañados, a estar burlados por su sabiduría, por una sabiduría oculta. El pecado nos lleva a que estemos engañados. Tercero, nos lleva a que estemos separados del propósito de Dios. Nos mata. Pero ¿qué dice Pablo? Porque yo soy un hombre vendido al pecado, yo soy carnal, pero la ley es espiritual. Jamás un carnal podrá cumplir con la ley de Dios si no se afina al nivel espiritual. Por eso Pablo dice, yo soy uno que está vendido a la carne. La ley es espiritual, yo soy un carnal. Y tenemos que comprender eso, que para poder alcanzar la justificación por la gracia del Señor, tenemos que vivir en el Espíritu. No es decir, yo acepté a Jesús y listo. No. Es vivir por el Espíritu. Amén. Miren como dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Voy a dar un critico de la cura de la enfermedad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están unidos. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es una, la ley moral es otra y la ley del Espíritu es la otra. Y esa ley del Espíritu se llama la gracia del Señor. La gracia del Señor no es pecar sobreabundadamente. No es que porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, no. La gracia del Señor es el favor y el poder que Dios nos comisiona para vencer el pecado. Amén. Amén. Antes era imposible porque su gracia no había sido derramada. Por eso dice en versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, Dios mandó los mandamientos, pero los mandamientos no podían perfeccionar al hombre. Le informaba lo mal que se encontraba, pero no lo mejoraban. La ley no mejoraba a nadie. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que Jesús en la carne dejó esa dimensión del pecado. Por eso es bueno vivir en la gracia del Señor. La gracia del Señor es el poder que nos comisiona el Señor para poder enfrentar el pecado y hacerlo morir. Leíamos en Colosenses, hagan morir en vosotros todo lo terrenal. ¿Cómo? Con la gracia del poder de Dios. Amén. Por eso es bueno ser entendidos en que andamos en la ley del Espíritu, la cual produce vida en nosotros. Porque por más que obedezcamos la ley del Señor, ella nos da la identificación que estamos enfermos. El pecado siempre va a estar en este miembro, en estos cuerpos. Por más usted y yo que entremos en vigilia, en ayuno, en oración, en consagración, se puede controlar el pecado, pero no extinguir. Porque la forma de que este cuerpo sea, o más bien para extinguir el pecado, ese cuerpo debe ser transformado en otro cuerpo. Amén. Amén. Por eso, tenemos que estar todos los días, continuamente, analizando nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestra conducta, porque cualquiera, ¿qué dice Pablo? El que esté firme, mire que no caiga. Cualquiera puede resbalar de la gracia. Así es. Por eso Pablo dice, hey, tranquilo, les doy un secreto. Hay un camino que es firme, que es el amor. Hay caminos llamados dones espirituales, pero yo les muestro un camino más firme. El amor es sufrido, el amor es benigno, no busca lo suyo. El que vive en esa dimensión ha comprendido la ley del Espíritu. Por eso, el apóstol Pablo nos enseña que el pecado es una enfermedad, es un virus como el coronavirus.
pero es más letal como el herpes, que está inactivo. Cuando el niño nace, el niño no es pecador, el niño nace con la tendencia hacia el mal, porque Pablo dice, ya dio esa ley, que el mal está en mí, dice Pablo. El niño nace con la tendencia hacia el mal, pero aún no es constituido pecador. Cuando crece y conoce, y dice la Biblia, que en su estado de juventud, y empieza a comer del árbol del bien y el mal que está mezclado, empieza a descubrir que es un pecador. Y entonces el pecado se activa en esa persona. Estaba inactivo el pecado, estaba condenado en el cuerpo de ese hombre, de ese niño, de esa mujer, pero cuando el hombre empieza a robar y a insultar y a matar, el pecado despierta y empieza a aniquilar al hombre que está por dentro. Y dice la Biblia, y el pecado revivió y me mató. Por eso Jesucristo dice, llegará el día y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y la que lo oyeren vivirán. A eso se le llama la semilla incorruptible, la cual hizo renacer como nuevas criaturas. Porque el pecado nos mató. Pablo dice, yo en un tiempo viví sin la ley, pero cuando conocí la ley y empecé a ir en contra de la ley, el pecado revivió y me mató a mí. Porque el pecado es inactivo, hasta que él mismo se alimenta con lo que es bueno. No es que la ley sea mala, sino que la ley nos muestra que hay que hacer lo bueno, pero no podemos. Por eso hay gente que se le dificulta, Señor, tú sabes que se le dificulta perdonar, porque no andamos en la dimensión de la ley del Espíritu. Estamos tratando de cumplir la ley del Señor, pero no vivimos bajo la dimensión de la ley del Espíritu. Ahora bien, miren lo que dice en el versículo 10 de Romanos 7. Y aquel que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 15. Porque lo que hago, ¿qué dice? ¿Ves? El pecado, después de que nos ha separado el propósito, viene automáticamente una ceguera espiritual. Lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago, yo vivo haciendo las cosas sin entendimiento, dice Pablo. Gustavo, ¿sabes por qué hace las cosas? No sé, solamente soy movido por mis emociones, sentimientos y por mi cuerpo. Y Dios dice, no, el Hijo de Dios vive entendiendo que lo que hace está dirigido por el Espíritu de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo deja de ver que lo que Dios dice es, bueno, Dios no es el malo es el cuerpo que me ataron en esa tierra. Pablo deja de ver que ese cuerpo se conoce como el cuerpo de esclavitud, de debilidad, el cuerpo que nos lleva siempre a estar esclavos del pecado. Por eso, lo primero que es el pecado es por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que hablamos. Son las ventanas por el cual el pecado se alimenta, por lo que vemos, por cómo escuchamos y por lo que decimos. Por eso Pablo dice, o más bien Santiago dice, el hombre que sabe controlar su lengua es un hombre perfecto. Jesús dijo, yo no juzgo como ya los hombres, sino con justo juicio. ¿Por qué? Porque Jesucristo estuvo en este cuerpo de pecado también, pero lo supo controlar. Nuestro Señor fue tan entendido que Él no vino en la tierra bajo un cuerpo glorioso, no. Él le dijo al Padre, déjame vivir en un cuerpo de debilidad para demostrarle al ser humano cómo es conquistar a ese cuerpo. A eso se le llama guerra espiritual. Eso sí es guerra espiritual. Cuando hay una batalla en lo que yo creo, en lo que estoy haciendo. Así es. Porque lo que estoy haciendo estoy controlado por la emoción y el pecado. Y lo que yo creo soy guiado por el nuevo hombre que se deleita en la ley de Dios. Y Dios dice, uno de los dos tiene que salir. Así es, Señor. A eso se llama guerra espiritual. La guerra espiritual no es luchar contra demonios. La guerra espiritual es vencer al viejo hombre
continuamente. Amén. Hoy, mañana, dentro de un mes, esos se conocen como los vencedores. Así es. No que vamos a un encuentro familiar con la iglesia y tuvimos 3 días de ayuno y venimos en el poder del Espíritu y a la semana volvimos a caer en el mismo error. No, continuamente hay que sacrificar a ese viejo hombre. Así es. Escúchame lo que te voy a decir. Y Dios te proporciona el momento de paz para que lo mates. Amén. Antes, cuando estábamos sin la ley del Espíritu, estábamos vendidos al pecado, no había excusa. Ay, Señor, es que no puedo, pero ahora que tenemos la gracia del Señor, Dios dice, no hay excusa, tienes que vencer y cumplir con el mandamiento del Señor. Amén. Ahora bien, Pablo dice, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No podemos confiar en nuestro cuerpo. Es más, el proverbio dice, no te apoyes. ¿En qué? No te apoyes en tu propia opinión, porque la opinión que usted se apoya está basada en su cuerpo, en lo que usted pensó, en lo que usted cree, en lo que usted está viviendo. En lo que Dios ha determinado y en lo que Dios ha establecido. Así es. Por eso él dice que el pecado mora en mí, pero el bien no mora en mí. Y Pablo lo comprende en el versículo 18. Y yo sé, porque hay que llegar a esa plenitud de entendimiento. Yo ya comprendí que este cuerpo tengo que sacrificarlo. Ya comprendí que lo que este cuerpo puede sentir, tengo que sacrificarlo. Pregúntenle a Pedro. Jesús le está diciendo que tiene que ir a Jerusalén a morir. Y Pedro, por lo que percibe sus emociones, y por ese cuerpo que aún no ha sido dominado por Pedro, le dice a Jesús, no puedes morir, Señor. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Estás operando como opera el maligno, le dice Jesús a Pedro. ¿Por qué, Pedro? Porque estás colocando la mirada en las cosas del hombre y no en las que Dios quiere que pasen. Y cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas humanas, Dios nos dice, esa dimensión es la de Satanás. Es duro decirlo, pero Dios quiere una gente que empiece a vivir en el nivel espiritual, el cual es establecido la palabra, se llama la gracia del Señor. Amén. Porque no todos se nos es concedido esa verdad. Pablo dice, yo sé que en mí, porque hay que aceptar que el error empieza conmigo. Así es. Yo. Mi hermano puede estar equivocado, pero el error está en mí primero. Yo sé que en mí, no está en los hermanos que estoy liderando, no. El pecado está en mí, el error está en mí. Amén. ¿Qué es lo que estoy haciendo que no está obedeciendo? El error está en mí. Dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Y es como un juego de palabras. Bueno, en mí está o en mí no está. Dice Pablo, si está o no está, dice no. En mí no está el hacer, pero sí el querer. Y Pablo dice, pero eso no basta. Esto no se trata de que si yo tengo la intención de hacer lo bueno, Dios dice, no sirve. Porque en la tierra no son los pensamientos, son las obras. Así es. Pablo dice, en mí, yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Y no se trata, mis hermanos, de tener buenos deseos, se trata de tener buenas acciones. Amén. Los buenos deseos pueden pasar, pero las acciones hablan de nosotros. Así es. Ya no es tiempo de que, es que yo tengo un deseo, no, llévelo a cabo. Gustavo, tengo un deseo de hacerlo, no me lo digas, llévalo a cabo. Gustavo, tengo un deseo de poner, no me lo digas, hágalo a cabo. Ya no nos guiemos por el deseo, sino por los hechos. Por eso usted ve el libro de